¿Listo? ¿Ven la pantalla completa? Sí, doctora. Bien, señores, vamos a empezar con la clase de hoy día que habla de lesiones premalignas rojas y blancas. Iniciamos con una simple pregunta. ¿Una lesión premaligna es cáncer? Enciendan sus micrófonos. ¿Qué piensan? No, doctora, pero podría significar que hay mayor prevalencia de que se manifieste el cáncer en la Claro, cavidad pero hay que oral, no, tener ni siquiera se claro especifica en la zona. que no es cáncer, ¿bien? Que hay una posibilidad. Ahora vamos a entender un poquito esos términos. Al finalizar la sesión, ustedes van a identificar las lesiones premalignas a partir justo de las características y signos que presenta cada una de ellas. ¿Qué vamos a ver? Lesiones premalignas, lesiones blancas y rojas, porque vamos a ver algunas lesiones que se parecen un poco a esas lesiones potencialmente malignas. Pero vamos a empezar con la definición. Para 1978, la OMS tuvo como definición de lesiones premalignas aquellos tejidos alterados morfológicamente en los que es más probable que el cáncer ocurra. Esto de que es más probable que el cáncer ocurra llevó a que el 2005 fue reemplazado el término por desórdenes orales potencialmente malignos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pre-maligno, pre es antes de. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí esa lesión es antes a que sea cáncer, pero no ocurre así en todos los casos. Por eso es que la OMS lo definió como lesiones o desórdenes orales potencialmente malignas, que quiere decir que tiene una gran probabilidad de que eso sea cáncer. La OMS considera como lesiones potencialmente malignas a la leucoplasia, a la eritroplasia, a la eritroleucoplasia, que es una mezcla de ambos, a la fibrosis oral submucosa, al líquen plano y a la queilitis actínica. Cuando hablamos de lesiones potencialmente malignas, no hablamos de una etiología específica, hablamos de factores de riesgo, como cuáles el tabaco, el alcohol, las drogas y otras situaciones como estrés, ansiedad, mal higiene bucal, sepsis bucal, exposición continua a algún tipo de radiación. ¿Bien? Y hoy en día también está incursionando el virus de papiloma humano como un factor de riesgo. ¿Dónde se pueden localizar? Se puede localizar en cualquier área de la mucosa y va a depender mucho del factor de riesgo, por lo que puede estarse en paladar, mucosa yugal, lengua o piso de boca, siendo algunos lugares con mayor predisposición que otros. ¿Bien? Ahora vamos a hablar de los mencionados anteriormente. Primero vamos a hablar de la leucoplasia. La OMS lo define como una placa blanca que se sitúa en la mucosa bucal, perdón, y que ésta no se va a desprender mediante un raspado y no puede ser clasificado como entidad clínica. Es una de las lesiones potencialmente malignas más comunes y se da con mayor frecuencia en hombres, sobre todo, miren, entre la cuarta y sexta década de vida. ¿Por qué? Porque ya a partir de esta edad, los seres humanos o las personas han estado más expuestos a diferentes factores de riesgo, como el tabaco con o sin humo, alcohol. Ya incluyen, miren, a la infección por el virus del papiloma humano, irritaciones crónicas causadas por dentaduras o prótesis mal adaptadas, una infección por Candida albicans, el virus del Epstein-Barr y algunos trastornos genéticos. ¿Dónde se ubica? En cualquier área de la mucosa, pero es mucho más frecuente en la mucosa yugal, comisuras labiales, sobre todo en lengua y encía. Con menos frecuencia en piso de boca, paladar, reborde alveolar y labio inferior. Hay dos tipos, la clásica, la homogénea, que es una de las más frecuentes y que se va a caracterizar por ser una lesión blanquecina, uniforme, muy delgada y cuya superficie puede ser lisa, arrugada o con surcos, como lo vemos acá. Y la no homogénea, que nos puede traer más dudas, es una superficie más irregular, que en ocasiones puede tener áreas rojizas, siendo una eritroleucoplasia. En algunos casos puede ser de tipo verrugosa e incluso nodular. Pero algo que hay que tener en cuenta que al raspado esta no se desprende. ¿Qué pasa en su etiología cuando se biopsia? Vamos a ver un aumento de tamaño del epitelio, o sea, va a haber una acantosis.
va a haber papilomatosis, por eso se forman estas extensiones. ¿Y por qué lo vemos blanco? Porque en el estrato córneo va a haber hiperkeratosis con parakeratosis, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Perdón. Es la extirpación de la lesión y mandar a la biopsia. ¿Bien? Hay que tener en cuenta que si presenta displasia en el estudio microscópico, la presencia de displasia sí se considera premaligno. ¿Por qué? Ahora lo voy a explicar más adelante. En este caso, los pacientes requieren un mayor control periódico y lesión que aparece, lesión que debe de ser extirpada. Luego tenemos al líquen plano. El líquen plano ya sabemos, ya lo hemos visto anteriormente, es una lesión de tipo autoinmune, inflamatoria. Es más frecuente en mujeres entre la tercera y quinta década de vida y es muy raro que se dé en niños. No tiene una etiología específica, pero sí es considerado hoy en día una enfermedad autoinmune. Genera mucha controversia, ya que al ser una enfermedad autoinmune debe ser catalogada de ese tipo, pero la OMS ya la incluyó como potencialmente maligna, debido a la cantidad de casos de líquen plano que han llegado a malignizarse. ¿Bien? Su aparición obviamente está muy ligado a factores inmunológicos, pero puede tener algunos factores agravantes, que es lo que lo conduce muchas veces a la malignidad, como es el alcohol, el tabaco, el virus del papiloma humano, inmunosupresores, la nuez de Betel, estrés y ansiedad. Por eso cuando nosotros detectamos la presencia de líquen plano, ese paciente tiene que tener un seguimiento y un control periódico, porque se debe de erradicar todos los factores de riesgo que se puedan presentar o que tenga el paciente. Hay dos tipos de líquen plano. El líquen plano típico o líquen plano reticular, que se caracteriza por la presencia de las famosas estrías de Whitham. ¿Por qué llaman así? Lo descubrió este doctor y tiene la característica de ser así, pequeñas estrías. No le duele al paciente y también hay que tener en cuenta que es bilateral, o sea que se va a presentar en ambos lados. Su localización más frecuente es en la mucosa yugal, por eso dice acá parte posterior de la mucosa bucal y vestibular. Lo menos frecuente es en sí y en lengua, y ya lo que es sumamente raro es a nivel de paladar duro y blando. Las versiones atípicas puede ser o puede presentar una forma erosiva en donde se va a dar la formación de áreas eritematosas con unas úlceras de bordes bien circunscritos acompañado de estas estrías. La forma de placa se va a dar así porque verdaderamente se va a dar zonas blanquecinas ligeramente elevadas que nos puede confundir un poco con la leucoplasia, pero recuerden que por lo general es bilateral. La atrófica, que va a tener de igual forma unas áreas erosivas, y la bulosa, porque va a formar una bula, una ampolla. Bien. De ahí que muchas veces en los tipos más poco frecuentes, los atípicos, siempre se cerciora con una biopsia, ¿no? Para descartar con otra lesión. Histopatológicamente va a haber también ortoqueratosis y paraqueratosis, aumento de tamaño del epitelio que es acantosis, y esto se va a dar con pequeñas crestas epiteliales cortas y con punta. Y en el conectivo hay un gran infiltrado crónico, pero miren, el infiltrado crónico está muy próximo al corión papilar. ¿Bien? Luego tenemos la candidiasis oral. La candidiasis oral es considerada una infección oportunista. ¿Por qué? Porque la cándida es un hongo presente en nuestra cavidad oral, que cuando nuestro sistema inmune se ve alterado, esta enfermedad se activa y comienza la manifestación clínica. ¿Cómo lo diferenciamos de la leucoplasia? Porque cuando hacemos el raspado, este se va a eliminar con el raspado. ¿Por qué es importante? Porque es considerado un factor de riesgo. Después de una infección por cándida, se puede dar la presencia de una leucoplasia. El leucoedema. El leucoedema es un trastorno hereditario, es benigno y consiste en un engrosamiento del epitelio, formándose una superficie blanquecina y grisácea,
que no va a desaparecer al frotar. Entonces pensamos que es una leucoplasia, pero ¿qué sucede? Nosotros cuando traccionamos el carrillo, lo distendemos, es una forma de decirlo, esta lesión desaparece. Es una forma de diferenciarlo y obviamente esto ya sabemos que es hereditario. En ocasiones que podamos tener un poco de confusión, la biopsia es el que nos da la última palabra y en el estrato córneo va a haber paraqueratosis y también acantosis. El neo esponjoso blanco es otro trastorno hereditario, es benigno, no muy frecuente, y miren, va a aparecer en pacientes muy jóvenes antes de la pubertad, asintomáticos y se caracteriza, miren, acá en la mucosa yugal por presentar estos pliegues muy profundos y gruesos. Histopatológicamente también hay paraqueratosis, por eso es que vemos como una superficie blanca. Tenemos la queratosis intraepitelial. La queratosis intraepitelial ya es un síndrome que afecta tanto mucosa oral como mucosa ocular. Es autosómica dominante y se da a consecuencia de una mezcla trirracial, raza blanca, india y negra. Vamos a encontrar una hiperemia conjuntival, fotofobia en el paciente y estas lesiones bucales como placas blancas que no se asemejan mucho a la leucoplasia, pero viene acompañado de otras características oculares como lo podemos ver acá. Luego tenemos que histopatológicamente adicional, o sea, si nosotros hacemos un estudio histopatológico de esa lesión blanquecina, si tenemos dudas, va a haber una hiperplasia epitelial, acantosis, pero va a haber una degeneración hidrópica a nivel de la célula epitelial. ¿Bien? Luego tenemos la queratosis folicular, que son pequeñas manchas blancas, secas y ásperas que se pueden dar en la piel. Es importante tenerlo en cuenta porque son lesiones comunes y se va a presentar en niños. Y ahora tenemos acá esta lesión reactiva llamada hiperkeratosis focal friccional, que se va a dar a consecuencia de una reacción frente a una lesión crónica y de poca intensidad. ¿Cuál es la característica de ese tipo de lesiones? Las ocasionadas justamente por prótesis mal adaptadas, por ganchos, hasta dientes mal posicionados, calor y fumar. Pero ¿qué controversia nos puede traer? El tipo de lesión, como ustedes lo evidencian, nos puede confundir con las lesiones potencialmente malignas. De ahí que cuando vemos este tipo de lesiones y podemos evidenciar un posible agente causal, como en este caso la prótesis que usaba el paciente, o de repente acá vemos que hay un diente en mal posición, primero se retira el agente causal. Se espera a lo mucho 10 días y esa lesión debe desaparecer o haber desaparecido en un 50%. Si eso es así, simplemente se continúa bajo el mismo esquema y la lesión desaparece. Si nosotros al reevaluarlo vemos que no desaparece, ya debemos de mandarlo a patología. Podemos hacer un corte de toda la lesión o de una porción de la lesión. ¿Por qué? Porque ya se puede estar ocasionando una leucoplasia. Recuerden que un factor de riesgo son prótesis mal adaptadas. En un inicio simplemente puede ser una hiperkeratosis focal, pero con el transcurrir del tiempo y no retirar ese agente causal, puede transformarse en una leucoplasia. También hay lesiones muy relacionadas con el tabaco masticable, que todavía hoy en día hay pacientes que lo realizan. ¿Qué origina estas lesiones blancas, sobre todo a nivel de labios y en vestíbulo bucal? De igual forma, se retira el estímulo, pero hay que tener en cuenta que muchas veces en los pacientes fumadores es muy difícil el retiro de un hábito. De ahí que en ocasiones se procede a retirar la lesión y controles periódicos en el paciente. También tenemos la estomatitis nicotínica, es reactiva, se va a dar a consecuencia justo de la nicotina y afecta el paladar, tanto duro como blando.
va a producir queratosis difusas y ligeras placas blanquecinas. De igual forma, lo más recomendable acá es biopsiar para descartar ya la aparición de una leucoplasia o alguna alteración epitelial. Luego tenemos a la queilitis actínica. Es una lesión crónica potencialmente maligna que se va a dar solo a nivel del labio, sobre todo labio inferior. Es más frecuente en pacientes de raza blanca y sobre todo a nivel del labio inferior y pacientes sometidos o expuestos a la radiación de la luz solar. Va a presentar lesiones que al inicio son blancas, no ulceradas, que con el paso del tiempo erosionan, mezclándose lesiones rojas, como podemos ver acá abajo, miren, con áreas blancas e incluso costras. La queilitis solar es una forma también de mencionar a la queilitis actínica. Se va a caracterizar ambas por presentar histopatológicamente un epitelio que se adelgaza y puede presentar displasia celular a nivel de ese tejido epitelial. ¿Y qué es la displasia epitelial? Que le hemos mencionado varias veces. Es una anomalía del desarrollo de la célula, anomalía de forma, tamaño y número, que da lugar a un cambio en toda la estructura y morfología de la célula. Hay un aumento en la relación núcleo-citoplasma, polimorfismo celular, que quiere decir que las células son diferentes una a otra, así también como polimorfismo a nivel de su núcleo. Hay un aumento de actividad mitótica, la mitosis es mucho más rápida. Hay un hipercromatismo nuclear, o sea, se tiñe más fácil como la hematocilina eosina. Pero en esta displasia hay 3 niveles. Leve, cuando afecta 1/3 del epitelio, moderada, más de 2/3 del epitelio, y severa, que afecta todo el epitelio. Pero el siguiente escalón acá es el carcinoma in situ. Por eso que la displasia epitelial sí es premaligna, porque la displasia epitelial avanza y progresa a un cáncer. De ahí pasa un carcinoma in situ y finalmente se vuelve un carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso o espinocelular. Con todos esos nombres se conoce. Entonces, cuando nosotros mandamos un examen a histopatología, te pueden decir efectivamente, sí hay leucoplasia, hay eritroplasia, pero ¿qué nos lleva ya a controles periódicos en el paciente o catalogarla potencialmente maligna cuando hay la presencia de displasia? ¿Por qué? Porque ya estamos viendo histopatológicamente si el proceso de la displasia, ¿cuál va a ser? El carcinoma in situ y luego avanza carcinoma epidermoide. ¿Bien? Ahora nos vamos al grupo de las lesiones rojas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos explicado? ¿No? ¿Qué es la eritroplasia? La OMS lo define como una placa roja brillante que puede presentar una superficie lisa, aterciopelada o granular, que se caracteriza por bordes irregulares y bien definidos, tal como los vemos. Histopatológicamente hay un epitelio atrófico, no hay queratina, por eso que lo vemos rojo, y en las eritroplasias siempre es bueno biopsiarla porque en casi todos los casos hay cambio epitelial, se produce una displasia, lo que conlleva a que podemos retirar toda la lesión, pero el paciente siempre tiene que ser regulado. Luego tenemos la fibrosis oral submucosa. La fibrosis oral submucosa es una lesión potencialmente maligna que se caracteriza por la formación de bandas fibrosas que suele extenderse incluso hasta el primer tercio del esófago. Su progresión es muy lenta e inicialmente podemos ver áreas enrojecidas, pero finalmente vamos a ver áreas pálidas. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de fibrosis. ¿Bien? El paciente puede presentar ya manifestaciones clínicas como quemazón generalizada y cierta limitación para la apertura bucal. ¿Por qué limitación para la apertura bucal? Porque si ya se produce una fibrosis en el área, va a crear una resistencia dificultando al paciente esa apertura. Esta lesión no es muy frecuente en nuestra región. Si bien es cierto, la OMS lo considera, pero
la fibrosis oral submucosa es exclusiva de los pacientes consumidores de la nuez de Betel. Bien, eso es algo que deben de tener en cuenta. Y finalmente hablamos del óvalo del riesgo, porque el óvalo del riesgo es la zona donde frecuentemente se pueden presentar estas lesiones potencialmente malignas. ¿Cuáles son? Piso de boca, lengua, que considera 2 puntos, parte, porción ventral y la borde lateral de la lengua. Y finalmente la zona posterior, que es la zona retromolar. Esas son las zonas de mayor riesgo. Entonces, hemos podido ver el día de hoy que si bien es cierto, la OMS reconoce 6 tipos de lesiones potencialmente malignas, hay un grupo de lesiones que clínicamente nos puede crear un poquito de confusión y llevarnos a un diagnóstico diferencial. ¿Quién nos lleva al diagnóstico definitivo? Siempre la biopsia. ¿Por qué debemos de hacer estas biopsias? Porque ya sabemos que estas lesiones tienen un potencial de malignizarse. Entonces, poderlas retirar en este punto, mejoramos enormemente la calidad de vida del paciente y el pronóstico de vida del paciente. Eso es lo ideal, retirar estas lesiones cuando están en esta fase. Si bien es cierto, puede haber displasia, pero no hay todavía carcinoma in situ, o sea, no hay una neoplasia maligna. Entonces, los controles, o mejor dicho, los tratamientos, se circunscriben al retiro de la lesión y controles periódicos. Lesión que aparece, lesión que es retirada, para descartar la presencia de displasia. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? Voy a dejar de compartir, como le dije al otro grupo. No sé si la ausencia de preguntas es porque entendieron todo o no me entendieron nada. Esos son 2 puntos que se pueden presentar. Pero vamos a hacer el famoso Kahoot. Bien. Voy a compartir la pantalla. Listo. ¿Ya la están viendo? Ya está. Listo. ¿Lo pueden visualizar? Sí, doctora. Bien. A ver, se van uniendo. ¿Alguien más se va a unir? A ver. ¿Alguien más se une? Bien, entonces empezamos. La presencia de una placa blanca que no se desprende al raspado se denomina leucoplasia, ¿cierto? Es una definición dada por la OMS. Son factores de riesgo de las lesiones potencialmente malignas, excepto las aftas, ¿no? Hemos hablado de alcohol, tabaco, BPH, estrés,
etcétera. Pero las aftas no tienen nada que ver ahí. En el líquen plano reticular encontramos la presencia de las estrías de Whitcomb. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El leucoedema es una lesión maligna. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿cierto? Es benigna. La quelitis actínica se presenta con mayor frecuencia en el paladar. Falso. Ustedes saben bien que la quelitis actínica, ¿dónde se va a presentar? Solo a nivel del labio inferior. La displasia epitelial es una alteración del desarrollo de la célula. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bien, se altera forma, tamaño y número. Se define como placa roja brillante aterciopelada a la eritroplasia. Y finalmente, forma parte del óvalo de riesgo excepto el paladar. Bien, ustedes ya saben que es piso de boca, zona retromolar, borde lateral de lengua y borde ventral de la lengua. No, perdón, y superficie ventral de lengua. Bien, a mí. Voy a dejar de compartir. Espera un segundo. Bien, chicos.